Listo. Hola queridos amigos de Pulso, muy buenos días. Estamos hoy con el doctor Santiago Brand. Él es un especialista en psicología y neurociencia del deporte. Está aquí para hablarnos hoy de una técnica llamada Brain Spotting, que es para tratar los miedos y los traumas que le han quedado a algunas personas en algunas cosas de las circunstancias diarias que vivimos. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias, ¿cómo están? Bien, bien, sí señor. Cuéntenos, doctor, ¿quién es Santiago Brand para todos nuestros lectores de Pulso? Bueno, yo soy psicólogo clínico y deportivo, tengo experiencia de 12 años en el área de psicología clínica y 14 años de experiencia en el área de psicología del deporte y actualmente me desempeño en las dos áreas. He trabajado con Coldeportes Nacional, con el Comité Olímpico Colombiano, con el Instituto de Recreación y Deporte. Y actualmente tengo mi empresa que se llama Brand Neurofeedback, en donde atiendo de manera privada deportistas de alto rendimiento y personas para casos clínicos también. Muy bien, doctor. Bueno, estábamos hablando de la técnica que usted maneja para tratar esos miedos y esas, como los traumas que sufre uno a diario, ya sea por maltrato intrafamiliar, violencia, atracos, inseguridad. Correcto. Cuéntenos un poco cómo uno como persona adquiere ese tipo de traumas, a partir de qué. Bueno, es una muy buena pregunta porque lo primero que hay que hacer es contextualizarnos sobre qué es el trauma o qué es un evento traumático como tal. Y lo podemos llamar o evento traumático o un evento adverso en la vida de una persona. Eso puede comenzar desde que estamos en el vientre materno, cuando la mamá está embarazada de uno. Si mi mamá cuando estaba embarazada me recibió algún tipo de abuso físico, psicológico, sexual, ¿cierto?, es probable que el feto herede componentes de ese evento traumático. Entonces es importante entender que el trauma puede venir desde antes de nacer y se puede dar en cualquier momento de la vida de una persona. ¿Y qué constituye un evento traumático? Un evento traumático es cuando una persona ve su vida o su integridad física amenazada. Es decir, un atraco, un desastre natural, un ataque terrorista, pero también eventos en donde otras personas se han visto afectadas, por ejemplo la muerte de un ser querido o presenciar violencia ante otras personas. Entonces, esos son eventos donde una huella física, emocional y psicológica queda encapsulada en la persona y eso conlleva una serie de síntomas. Entonces, la persona va a sentir ansiedad extrema, la persona puede tener pesadillas o los famosos flashbacks, que es trasladarse en el tiempo a cuando ocurrió el evento. Sí. Es importante entender eso porque el trauma pudo haber ocurrido 20, 30, 40 años atrás, pero para el cerebro el evento todavía está ocurriendo en el presente. Entonces la persona va a cargar una serie de síntomas emocionales, físicos y psicológicos. Y muchas veces los físicos son manifestaciones de la huella física que ha quedado atrapada ese trauma que la persona viene arrastrando a través de su vida. Muchas personas van al médico por problemas como fibromialgias o neuropatías o dolores o problemas autoinmunes que no necesariamente son causados por una razón biológica o médica, no es un tema bacterial o viral o alguna otra razón orgánica, sino que están conectadas a esos eventos traumáticos o eventos adversos que la persona pudo haber experimentado. Y muchas veces el problema es que ni la psicología ni la medicina van de la mano, sino que los médicos están entrenados para observar la parte orgánica como tal y los psicólogos nos entrenan para ver la parte emocional como tal. Pero los traumas tienen una fuerte relación con condiciones médicas también que una persona puede estar presentando a cualquier edad. Puede ser un recién nacido, puede ser una persona de 100 años de edad. Pues cualquier persona a lo largo de su vida va a experimentar esos eventos adversos y va a tener unas manifestaciones específicas de esos traumas como tal. Pero entonces en este caso es más, o sea, marca más a la persona cuando el trauma es de niño o cuando el trauma ya se adquiere, digamos, en etapa de adolescencia. Bueno, eso depende mucho de qué tan prolongado y qué tan fuerte sea el trauma como tal. Entre más prolongado es el evento traumático, más va a marcar a la persona. Entonces, si un niño, por ejemplo, es abusado sexualmente durante muchos años de su vida, el impacto sobre la persona va a ser mucho más fuerte y mucho más prolongado. Pero si es un evento de corta duración, pero de un impacto muy fuerte, como por ejemplo un ataque terrorista, ¿cierto?, o un desastre natural, o la pérdida de un ser querido, es una cuestión que puede durar horas o días, ¿cierto?, pero como el impacto es tan fuerte, entonces va a generar un impacto muy fuerte y va a agravarse mucho más en la persona. Entonces la persona va a quedar más afectada. Ahora, también depende de las características de las personas. Hay personas que son más resistentes o más resilientes al trauma y es menos probable que queden traumatizadas después de un evento. Y son personas que probablemente
han atravesado otros eventos traumáticos o viven en condiciones donde hay violencia o eventos adversos y como están constantemente expuestas a eso, son un poquito más resistentes. Pero hay personas que nunca han estado preparadas o que han sido sobreprotegidas por el ambiente de cierta manera. Entonces, cuando viene un evento adverso fuerte, esas son las personas que también van a estar más impactadas. Las características físicas de una persona. Si una persona está equipada para escapar de un desastre natural, un ataque terrorista o de una situación peligrosa, tiene menos probabilidades de cargar y quedar traumatizada que una persona que no. Entonces, por ejemplo, una persona en un desastre natural que sea discapacitada, sobrevive al desastre natural, va a tener más probabilidades de terminar traumatizada. Un niño en una situación específica que es vulnerable, que apenas está empezando a descubrir su mundo y viene un impacto muy fuerte donde él no tiene herramientas para protegerse, también puede hacerlo. O la mujer en situación de violencia intrafamiliar que depende económicamente de su pareja, que no tiene muchas opciones en su entorno para salir adelante y tiene que todos los días estar experimentando y estar expuesta a ese trauma, es mucho más probable que también a largo plazo pues quede traumatizada como tal. Bueno, saludamos a nuestros seguidores que se están empezando a conectar ahí. Esperamos que envíen sus preguntas. Jefferson, Fanny, Yendi, María Cadena, Yamile. Bueno, doctor, entonces usted nos va a explicar a continuación la técnica, que en realidad es una técnica creada por David Graham. Ajá, es correcto, sí. Y el doctor Brand lo que hace es como adaptar esa técnica a la situación de ese momento y la pone en práctica. Sí. Háblenos un poco de qué es el brain spotting. Bueno, brain spotting es una técnica que nació con David Graham, que es un psicólogo, un terapeuta que está en Nueva York, en los Estados Unidos, y él curiosamente la descubrió trabajando con una patinadora artística. Él hacía otra terapia para trauma que se llama MDR, perdón, por sus siglas en inglés, que es una técnica que también utiliza ciertas posiciones. Y él lo que estaba haciendo con esta patinadora artística, esta deportista tenía un problema para sacar el triple salto. Entonces el triple salto es un salto muy específico en el patinaje artístico sobre hielo, y ella era una niña de 16 años en ese momento de calibre olímpico, estaba preparándose para competir en los mundiales de patinaje artístico y no podía sacar el triple salto. Él estaba ubicando con el dedo ciertas posiciones y llegó a un punto donde puso el dedo y notó que la deportista empezó a mover los ojos muy rápido. Y en ese momento ella empezó a hablar de traumas que había tenido, y uno muy específico había sido el divorcio de los padres. Cuando la mamá la estaba llevando al entrenamiento un día le dijo: nosotros nos divorciamos por culpa tuya, tu papá y yo nos divorciamos por culpa de tu patinaje. Y eso nunca había salido en el trabajo que había hecho él antes con ella. Entonces ocurrió eso, hizo un par de sesiones más con ella, y la deportista lo llama y le dice: David, estoy sacando el triple salto. Entonces a partir de ahí nació brain spotting. Y David lo que hizo fue colocar a varios colegas, decirles: mire, tuve este descubrimiento por accidente, pruébenlo ustedes con sus colegas y con sus propios pacientes a ver qué experimentan. Y la gente le empezó a decir: David, nos está pasando lo mismo, observamos que la gente mueve los ojos, que parpadea rápido, que tiene reflejos físicos muy específicos, pero que la gente está resolviendo los traumas mucho más rápidamente. Entonces, la premisa básica de brain spotting, ¿cuál es? Es: a donde miras, afectas cómo te sientes. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros movemos los ojos en ciertas partes, miramos hacia arriba o hacia abajo o hacia los lados, nos vamos a sentir diferente. ¿Y eso por qué ocurre? Porque cada vez que nosotros movemos los ojos, estamos conectando ese punto donde miramos con áreas internas del cerebro donde el trauma queda atrapado. Entonces, cuando hay un evento traumático, ese trauma queda encapsulado física, psicológica, emocionalmente, en áreas profundas o subcorticales del cerebro. Y la técnica lo que promueve entonces es encontrar esas posiciones oculares, ¿correcto? Para empezar a renegociar el trauma. Entonces ocurre algo que se llama procesamiento. Nosotros utilizamos una herramienta que es esta, ¿cierto? Y lo que nosotros hacemos es, le decimos a la persona: vas a mirar aquí unos segundos, y entonces la persona se ubica en la punta y mira unos segundos. Luego lo movemos hacia acá, la persona mira unos segundos. Entonces, es muy específico. ¿Por qué? Porque si la persona encuentra la reacción ante ese evento, mirando aquí, uno va a observar los reflejos. ¿Cuáles son los reflejos? Los ojos se mueven rápido de lado a lado, o parpadea rápido, o la persona hace pequeños movimientos involuntarios, o empiezan a rodar las lágrimas, o la persona empieza a ponerse roja, ¿cierto? Es diferente para cada persona, pero ¿qué está pasando? Que cuando la persona conectó el punto de su cerebro donde está encapsulado el trauma, comienza lo que nosotros llamamos procesamiento. Y procesamiento es que abrimos esa cápsula dentro del cerebro y empieza a fluir todo lo que tiene que ver con el trauma. Memorias del trauma, situaciones físicas del trauma.
El brain spotting realmente es una experiencia mucho más física que tiene consecuencias psicológicas. Entonces, uno sostiene esto ahí, le dice a la persona, sostenga la mirada ahí, y la persona mira por 20, 30, 40 minutos, una hora, hora y media, procesa. Y nosotros vamos movilizándolo en diferentes posiciones, ayudando a hacer un barrido de esas diferentes posiciones oculares. Entonces, cuando la persona ya ha hecho el barrido, lo que hacemos es extraer. La gran ventaja que tiene la técnica es que cuando es un trauma muy sencillo, ¿cierto? Por ejemplo, tengo ansiedad por una presentación que tengo mañana, en 1 o 2 sesiones se puede resolver muy bien. Si el trauma es de muchos años y fue un trauma que fue muy sistemático, muy repetitivo y muy fuerte, pues obviamente vamos a necesitar más sesiones para la resolución del trauma. Pero ¿cuál es la gran ventaja? Que el cambio está ocurriendo a nivel subcortical. Entonces lo que estamos haciendo es ir a la base del problema, sacarlo de la raíz para que la persona funcione mucho mejor. Ahora, la otra característica que tiene brain spotting es que lo podemos utilizar para el trauma o para ansiedad o para temores, ¿cierto? O para dolores físicos o para hay protocolos para trastorno obsesivo compulsivo que se están utilizando ahora, pero también lo podemos utilizar como optimización del rendimiento. Entonces, como fue descubierto con deporte... O sea, en este caso lo aplicaría usted en Coldeportes, ¿no? Exacto, con los deportistas con los que yo trabajo. Entonces viene el deportista y, por ejemplo, el trauma más frecuente en un deportista es una lesión deportiva. El deportista se rehabilita bien de esa lesión físicamente, pero psicológicamente va a quedar una huella de ese trauma. Entonces lo mismo, ayudamos a encontrar los puntos donde está la lesión y empezamos a procesar. Pero también lo podemos utilizar para encontrar puntos en el cerebro. Por ejemplo, el deportista me dice es aquí. Y me dice, listo, vamos a concentrarnos ahí y vamos a empezar a enfocarnos en un buen rendimiento, sea el deporte que sea, ¿cierto? Por ejemplo, un futbolista que tiene problemas para patear un tiro penalti. Entonces yo le digo, vas a encontrar el punto del cerebro donde te vas a sentir exitoso y él va a empezar a procesar imágenes de manejo del miedo, manejo de la ansiedad, pateando el penalti, convirtiéndolo mucho mejor. Entonces, desde esa perspectiva podemos eliminar traumas, pero también podemos propiciar un rendimiento óptimo. Y eso sirve para deportistas, para ejecutivos, para toda persona que quiera mejorar su rendimiento. Y de hecho ahora se está utilizando mucho con actores. Hay muchos actores en los Estados Unidos que utilizan exactamente, sobre todo el miedo escénico, porque los actores tienen la facultad de convencer a la gente, ¿cierto? De estar parados en escena y por dentro estar muy ansiosos, pero convencer al público de que están haciendo las cosas perfectamente bien. Entonces, cuando minimizamos ese pánico escénico, estamos ayudando a filtrar y canalizar la habilidad actoral en una manera mucho más positiva, donde el rendimiento, pues obviamente va a ser mucho más óptimo. Va a ser más creíble. Exactamente. Bueno, doctor, se aplicó esa técnica, ya hablamos de deportistas, de actores, de todo, pero hablemos ahora de los temas familiares. Entonces, hablemos, digamos, el maltrato intrafamiliar. ¿Cómo se trabaja esa parte con una mujer que ha sido maltratada, que ha sido golpeada, que ha sido incluso abusada? ¿Cómo trabajar esa parte? Bueno, lo primero que nosotros queremos buscar es siempre dónde está la historia, qué tan prolongado fue el trauma, qué tan sistemático fue, qué tan fuerte fue para la persona, ¿cierto? Y normalmente el modelo es un modelo muy abierto donde no hay un protocolo específico. La persona viene a verme y yo le explico cómo funciona la técnica, le hago una demostración para que vea qué es lo que se siente, cómo funciona, y luego yo le pregunto a la persona, en qué quiere trabajar. Entonces le digo, de todos los traumas que has experimentado o del trauma específico del abuso intrafamiliar, de la violencia que tú has sentido, ¿en qué aspecto quieres trabajar? Entonces la persona va a buscar dónde siente la activación más alta con respecto a esas características. No es decir, cuando mi marido llegaba embriagado a golpearme. Entonces empezamos a trabajar. Entonces lo primero que hacemos es, cuando hablas de eso, ¿en qué parte del cuerpo lo sientes? Entonces muchas personas dicen, siento opresión en el pecho, o siento que los músculos se me tensionan, siento que no puedo respirar bien. Entonces esa es la base física de donde desprendemos el trabajo. Y luego lo que hacemos con esto es buscar las posiciones oculares y le preguntamos a la persona en una escala de 0 a 10, 0 siendo nada activada, nada ansiosa, y 10 lo más activada que estás, ¿cuánto sientes? Entonces, si yo por ejemplo ubico el punto aquí, la señora me dice, lo siento en 5. Entonces le digo, lo voy a mover un poco más arriba, lo voy a mover un poco más abajo. Y tú me vas a decir dónde se sube hasta lo más cerca de 10. Entonces yo por ejemplo empiezo a hacer esto y me dice, ahí es. Entonces dice, ¿en cuánto está? En 10. Empezamos a trabajar de ahí. Entonces ponemos el punto y empezamos a procesar. Ahora, durante la sesión, ¿qué pasa? Algunas personas se mantienen subcorticales, es decir, se mantienen allá dentro de su cerebro,
y procesan y no dicen nada. Hay otras personas que les gusta hablar. Entonces llega un momento en que están procesando y luego empiezan a conversar con uno, decir, me estoy acordando de esta memoria, un evento cuando mi marido me llegó y me acuerdo que me golpeó, que me tiró por las escaleras, ese tipo de cosas. Entonces uno deja que procesen, ellas terminan de hablar, vuelven y se sumergen allá dentro de su cerebro y siguen procesando. Como hay otro grupo de personas que les gusta hablar un poquito más durante toda la sesión. Sí, liberar más todo eso. Liberar, exactamente. Y digamos, ¿qué pasa cuántas sesiones llevaría, por ejemplo, un caso de esos? Eso puede llevar entre un mes, 6 meses, un año. Todo va a depender de qué tan buen procesador sea la persona y qué tan dispuesta esté la persona a liberar. Porque como es una técnica tan orgánica, como la experiencia física es tan fuerte, hay personas que empiezan a sentir y a procesar y se asustan. Entonces vuelven y empiezan a hablar. Entonces hay que tener paciencia, hay que darle tiempo a la persona de que vaya subcorticalmente y de que pueda procesar adecuadamente. Si la persona es muy buena procesadora, es decir, entiende el proceso, se sienta y deja que procese, en un término de 5, 6, 7 sesiones, la persona puede estar resolviendo muy bien algunos temas. ¿Qué pasa, digamos, dentro de esas sesiones si la persona maltratada convive con el maltratador y siguen los maltratos? ¿Cómo trabajar esa parte? Porque sería algo como contradictorio ahí, ¿no? Claro, nosotros en ese caso lo que tratamos de hacer es darle las mejores herramientas posibles a la persona para que se haga más resistente a ese trauma y más resiliente. Entonces, lo que hacemos es formular un modelo donde la persona, al estar siendo impactada constantemente, esté lo menos afectada posible. Pero obviamente hay que buscar otras estrategias alternativas, como por ejemplo la judicialización del maltratador, el trabajo con el bienestar familiar, todas las herramientas que existen, estatales, gubernamentales, oficiales, que le pueden ayudar a esa persona. Porque no va a servir de mucho que una persona esté siendo maltratada, venga y haga una sesión, se sienta mejor y vuelva ya a casa y vuelva a ser maltratada. Entonces lo que hay que buscar es instancias donde la persona pueda tener las mejores soluciones posibles. Y esa técnica también funciona, digamos, con los temores que adquiere uno a diario por la inseguridad, por que ya uno se sube a un bus de servicio público y es ese temor de que quien se subió le van a robar el celular. Exacto. Fíjate que es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas personas o han sido atracadas directamente en el transporte público y obviamente va a persistir ese miedo de, si soy una persona de tales características, me hace acordar del atracador y empiezo a ponerme ansioso. O, como en las noticias todos los días vemos que la inseguridad crece y crece y crece y crece, entonces son dos formas de traumatización, una directa y la otra indirecta, ¿cierto? Entonces la técnica pues obviamente también puede servir para manejar ambos casos, bien sea que lo haya recibido directamente o bien sea que lo he recibido indirectamente. Ahora, eso va de la mano con que el trauma, ¿cierto? Es una retraumatización de otros eventos. Entonces, tú tienes un trauma original y cada vez que tienes otros traumas, directa o no directamente relacionados con ese trauma original, vas a estar retraumatizando y manteniendo un círculo vicioso. Entonces, por ejemplo, si a los 10 años tú casi te ahogas en la piscina de vacaciones y luego a los 15 años un compañero de clase te intentó violar y luego entonces te atracan en el bus y luego entonces te consigues una pareja que es maltratadora, entonces tenemos capas de eventos traumáticos que se originan aquí pero que van alimentando la una a la otra. Claro, que se mezclan. Exactamente, entonces lo que hace es crear un efecto de bola de nieve donde está el trauma original y va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Entonces, normalmente la mayoría de las personas o un gran porcentaje de las personas tienen más de un evento adverso o traumático en sus vidas. El tema con la salud mental es que siempre existe el estigma. Entonces la persona cuando va al psicólogo a tratarse dice, es que fulanito está andando el psicólogo, entonces es el loquito de la familia, es el que necesita ayuda. Y lo que a mí me gusta decirle a la gente es, mire, usted va al psicólogo precisamente para no enloquecerse, ¿cierto? Enloquecerse como un término muy coloquial. Entonces, Brainspotting es una técnica que puede ayudar a liberar, no importa cuánto tiempo haya vivido con ese trauma. Siempre existe la posibilidad de sanarlo, de salir adelante y seguir viviendo la vida. Entonces, el consejo número 1 que yo le doy a la gente, si está sintiendo algo y quiere buscar ayuda, busque la ayuda. Que no le importe lo que los demás piensen, siempre y cuando no esté haciendo nada ilegal o nada inmoral. Sí. Buscar ayuda no tiene nada de malo. Y de hecho, buscar ayuda es una acción muy valiente porque se requiere de mucho coraje buscar ayuda y enfrentar el estigma social que eso conlleva. Por ejemplo, aquí nos escribe Yamile Ocaña. Ella busca ayuda porque dice,
que al hijo de 7 años le hicieron una cirugía hace poco y desde ahí él siente miedo, siente temores. ¿Qué puede hacer para tratar al niño? Ese es un temor muy común. Las cirugías o procedimientos médicos van a generar eventos traumáticos, ¿cierto? Entonces ella obviamente puede buscar ayuda profesional con un psicólogo, ¿cierto? Brain spotting sería algo que puede ayudar mucho al niño a procesar ese evento, ¿cierto? Y fíjate que es muy interesante lo que pregunta ella, ¿por qué? Porque la gente normalmente no hace la asociación entre una cirugía, procedimiento dental o un procedimiento quirúrgico grande o pequeño y la ansiedad que presenta en ese momento. Entonces, el primer paso es entender que el niño no lo está haciendo por maldad, que el niño no está loco o que el niño no es una mala persona. O de hecho, cualquiera de las personas que nos está viendo, si ha vivido un trauma y está presentando problemas emocionales y necesita ayuda, no es que esté loco, ni se lo ha merecido, ni es una mala persona. Entonces, lo primero que hay que hacer es, obviamente, buscar ayuda profesional. Y hablemos ahora un poco más de, digamos, el temor que hay en las redes sociales. También pueden influir a traumas, porque hoy día que le filtraron la foto, que le crearon un perfil falso, que le están acusando de otra cosa que no hizo. Exacto. Entonces, cualquiera de las cosas a las que nosotros estamos expuestos cotidianamente en el mundo actual puede llegar a afectarnos. Ahora, ¿puede llegar a generar una traumatización severa? No necesariamente. Y lo importante de entender es que no necesariamente hay que estar grandemente traumatizado para buscar ayuda. Puede que sea una ansiedad pequeña, pero es una ansiedad que está afectando mi salud y mi rendimiento cotidianamente. Entonces, lo que yo siempre le digo a la gente es, espere lo mejor, pero esté preparada para lo peor. Y eso es algo que si uno convive con ese lema día a día, le puede ayudar mucho. Siempre, espere lo mejor, pero esté preparado para lo peor. Entonces, estrategias para protegernos y minimizar el impacto que esas cosas o esos eventos pueden tener en nuestras vidas es muy, pero muy importante, ¿cierto? Entonces, siempre estar alerta a las señales, que me empezó a celar la pareja, que llega tarde, que no anda con buenos amigos. Esas son todas señales que tenemos que siempre tener en cuenta y estar alerta para evitar caer en problemas que más adelante también nos pueden llegar a afectar. Y las noticias obviamente son una fuente de estrés y de generadores de estrés y ansiedad muy grandes en el mundo. Y de hecho ya hay estudios con mapeos cerebrales en donde ponen a la persona a ver noticias falsas y la actividad cerebral cambia después de ver noticias falsas o de ver noticias sobre ataques terroristas, guerras, hambrunas. La gente tiende a tener un patrón más de ansiedad y más de depresión. No necesariamente están ansiosos y están depresivos, pero la tendencia del cerebro sí cambia hacia eso. Entonces, alejarse de las noticias, buscar rodearse gente positiva, todos esos son aspectos que ayudan a protegernos mucho. La primera línea de defensa siempre tiene que ser estar bien preparados. Bueno, alejarse de las noticias trágicas más que todo, porque también hay noticias positivas que le pueden a usted ayudar. Claro, definitivamente. Entonces, enfocarse en cosas positivas ayuda mucho, ¿cierto? Tener la habilidad de agradecer todos los días por las cosas buenas que pasan ayuda mucho. Es algo que suena muy cursi, que mucha gente le hace la burla, pero realmente tiene un impacto muy grande en la vida de la persona. Primero, como te digo, siempre tiene que ser uno protegerse. Si ya obviamente ocurre un evento bajo el que uno no tiene control, como un desastre natural, un ataque terrorista, la muerte de un amigo, un ser querido, pues obviamente son eventos bajo los que uno no está preparado y obviamente tiene que buscar la ayuda necesaria pues para poder resolverlos adecuadamente. Bueno, acá nos pregunta Jenny López que ella alguna vez fue víctima de un atraco en transporte público y ahora cada vez que usa el transporte se siente ansiosa, le tiemblan las manos, a veces hasta llora porque lo que usted decía ahorita, cuando es una persona con ciertas características siente ese temor. Sí. ¿Qué hacer? Además de una recomendación que podría hacer, pues no vuelva a montar más en servicio público. ¿Qué otra recomendación? Bueno, pues es una recomendación ideal, pero no realista, ¿no? Si ella tiene que usar el transporte público para el trabajo, de nuevo, buscar ayuda profesional. Tiene que buscar ayuda profesional, buscar un terapeuta que tenga experiencia en el manejo de trauma y que le ayude a sobreponerse a ese evento. Porque hay personas que nos hemos entrenado y hemos estudiado y nos hemos preparado para ayudar en ese tipo de casos. Entonces es muy importante que sea una persona que tenga la experiencia que le permita obviamente ayudarle, ¿sí? Porque a veces la persona cree que puede solventarlo sola y algunas veces pasa, pero en la mayoría de los casos el problema sigue y sigue y sigue. Entonces lo importante es que ella no deje que el problema crezca, porque en un par de meses va a estar puede que esté experimentando síntomas más fuertes, más preocupantes. Doctor, me llamaba la atención ahorita usted cuando hablaba de noticias y medios de comunicación, que de cierta forma pueden influir a crear traumas y esto en las personas. Ahorita me acordé de un medio de comunicación que tituló hace una semana o dos,
miedo, y hablando de elecciones y al mismo tiempo hablando de inseguridad. Entonces hubo algunos candidatos como que lo interpretaron como que estaban hablando, se estaban refiriendo era como a sus propuestas y esto, de que generaban miedo. Y ahora que se habla mucho de la famosa palabra que se creó del castrochavismo y que se comprobó, en esta semana hubo una filtración de unos datos de Facebook que tomaron una web o una firma que se llama Analítica, y entonces empezaron a jugar con eso porque pues se comprobó que en México, por ejemplo, hablaban de que si no votaban por tal candidato se iba a convertir en otra Venezuela. Eso también puede afectar mucho a la gente. Claro, el miedo es el motivador y el manipulador de masas más grande y tal vez más eficiente que existe. Y no es un misterio que los gobiernos en el mundo, no solo en Colombia, sino en el mundo, han aprovechado el miedo para lograr que la gente haga ciertas cosas en favor de sus objetivos, ¿cierto? Entonces, el tema de que no nos quieren convertir que nos convirtamos en una segunda Venezuela, por ejemplo, es un tema que a mucha gente que ha logrado polarizar, ¿cierto? No nos inmiscuirnos demasiado en política, pero ha logrado polarizar la sociedad, y eso logra que la gente vote desde una perspectiva más emocional y menos racional. Entonces la gente va a actuar más desde la emoción y menos desde el pensamiento, y eso es algo obviamente que afecta, porque el trauma comienza en el individuo, pero termina afectando a la sociedad en términos generales. ¿Sí? Claro. Entonces eso es algo que la gente también tiene que tener en cuenta, es no coma entero, siéntese, dése la tarea de estudiar realmente lo que está pasando, no repita como un loro lo que repite todo el mundo, sino dése la tarea de estudiar realmente lo que está pasando, de ser un poco más analítico, que es un trabajo un poco más difícil, pero que ayuda en términos generales. Sí, claro, y es mejor hacer esa técnica porque si no vamos a terminar todos acogiéndonos al Blaspotting. Bueno, ya para finalizar, ¿hay alguna forma, digamos, yo leía en su hoja de vida y esto, que hablaba de que a veces con una imagen, con una situación que usted observa y se deja afectar, eso va directamente a su cerebro y se activan las neuronas? ¿Hay alguna forma de bloquear esa información para que, aunque usted la perciba, no la deje llegar a su cerebro y la interprete, bueno, sí y no, pero lo más importante con respecto a esa pregunta con respecto al trauma es la liberación. Siempre cuando nosotros trabajamos trauma con brain-spotting o cualquier otra técnica, es la liberación de esa energía, y por energía hay que entender que son los componentes físicos, emocionales y psicológicos. Entonces la mayoría de la gente tiende a bloquear y a suprimir, y ahí es cuando comienzan los problemas. Entonces, si yo cargo un evento traumático por muchos años y lo procuro bloquear, lo que estoy haciendo es realmente empeorar la situación, que es como tener un dedo que se me corta y yo no me echo nada, y veo que se me infecta, digo, no, yo estoy bien, entonces la infección se puede extender, ¿cierto? Claro. Entonces, si entendemos el trauma como una infección emocional, esa infección se expande y va a causar problemas en todas las áreas de la vida de una persona, en la personal, en la académica, en la laboral, en la familiar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es eliminar. Entonces, lo más importante sobre el trauma es la liberación, y con técnicas como esta le podemos ayudar a las personas de manera más rápida y más eficiente también a que puedan sanar. Entonces, lo más importante es la sanación. ¿Por qué? Porque yo noto que muchas personas allá afuera en la calle, los que no estás viendo, sufren en silencio. Y yo lo que les quiero decir, no es necesario que sufran más en silencio. La ayuda está aquí con técnicas como esta para que ustedes puedan salir adelante. No tengan miedo de pedir ayuda, no tengan miedo al que dirán los demás, porque lo más importante es que ustedes estén bien. La salud de uno. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá nos escribe por último Raúl Rincón Andrade, dice: el subconsciente graba toda la información y es necesario borrar ciertas emociones. El miedo bloquea al subconsciente. Con esta técnica de la que estamos hablando, ¿podría acceder a borrar cierta información de mi subconsciente? No, la técnica no apunta a borrar absolutamente nada, y es una buena pregunta porque utilizamos algo que se llama renegociación. ¿Qué es la renegociación? Que la persona puede convivir con la memoria traumática sin afectarse por esta. Si yo tuve una pérdida de un ser querido de una manera violenta, por ejemplo, perdí un familiar porque lo atracaron, lo apuñalaron y lo mataron, ¿cierto? Cuando yo renegocio es que yo puedo hablar del evento, pensar en el evento, pero no estoy activándome con el evento. Puedo seguir mi vida de una manera saludable y adaptativa. Entonces, porque no existe una herramienta realmente que pueda borrar memorias. Lo que hacemos es renegociarlas y darle la opción a la persona de que pueda seguir su vida sin experimentar ira, sin experimentar rencor, sin experimentar deseos de venganza,
sin estar con ansiedad constante, sin tener pesadillas, sin estar llorando todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, desbloquear a la persona y permitir que su vida siga adelante, porque eso es algo muy común que reporta la persona que se ha traumatizada. Yo sé que yo puedo hacer más, pero me siento bloqueada, hay algo que no me está dejando, y eso es lo que queremos hacer, es desbloquear, romper ese muro y que la persona pueda vivir la vida que merece vivir. Bueno, doctor, muchísimas gracias por sus ustedes, recomendaciones, por su explicación. claro que sí. Esperamos que pues, les haya servido esta pequeña terapia y que la pongan en práctica. Claro que sí. Gracias. Gracias.